para que podamos comenzar el día de hoy. Amado Dios, papito, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites tener un día más de vida, un día más de salud, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, un fin de semana más para poder aprender un poco más de ti, para poder aprender un poco más de ti, Señor, de estudio de Dios. Hoy día nos toca un precioso nombre, Señor. Te doy las gracias por esta oportunidad también que tú me das de poder hablar un poco de tu palabra, papá. En esta hora, Señor, te ruego que tú nos bendigas, que tú nos cuides, Señor, y que no nos vayamos de aquí tal cual como hemos llegado, papá. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Para partir voy a poner una canción. Aunque mi suegro sabía que estaba, yo sé que estaba preparado, pero vamos a poner una canción hoy día. Si no se escucha, me avisan, me grita la negra para arriba. La situación parece no terminar. Tu corazón tal vez no va a aguantar, mas Dios te está diciendo estoy contigo y esta lucha pronto va a pasar. Yo nunca te he dejado solo, abandonado en medio del camino. Yo siempre iré en socorro hacia ti, y en medio del desierto ha de nacer un manantial, porque soy Jehová Rafa, el Dios que cura las heridas, y hoy te voy a levantar. Hoy vas a ser un vencedor, y en medio del dolor vas a adorar. Un nuevo himno vas a cantar, porque estoy contigo, yo soy tu Dios. Porque soy Jehová Rafa, el Dios que cura las heridas, y hoy te voy a levantar. Hoy vas a ser un vencedor, y en medio del dolor vas a adorar. Un nuevo himno vas a cantar, porque estoy contigo, yo soy tu Dios. Jehová, el Dios que cura. Jehová, sé que hoy estás pasando pruebas, pero yo soy el Dios que da victorias. Las lágrimas que corren por tu rostro, trayendo sufrimiento y dolor. Yo soy el Dios que cura ese llanto. Levanta hoy tu rostro del abismo. Inclino mi oído escuchando el clamor, y en tus oraciones sanaré tu dolor. Porque soy Jehová Rafa, el Dios que cura las heridas, y hoy te voy a levantar. Hoy vas a ser un vencedor, y en medio del dolor vas a adorar.
fuerte tú. Por ahí, como ustedes pueden darse cuenta el día de hoy, entonces, en las canciones, la letra, ahí va contando un poquitito lo que el día de hoy vamos a tratar. Tiene que ver con el nombre de Dios, por el cual nos asegura, mejor dicho, tenemos, en vez de seguridad, tenemos libertad al pedir nuestra sanidad, ¿ya? Porque no, nada es 100% seguro. A eso me refiero. Para terminar la parte de los atributos de Dios, tengo este cuadrito que no vamos a verlo todo de nuevo, simplemente lo recuerdo. Hay cosas que Dios tiene por sí mismo, que son esto de acá, que es espíritu, unidad, eterno, inmutable. Cosas que se revela a través de la creación completa, por ejemplo, que Él está en todo lugar, omnipresente, que Él sabe todo, omnisciente, que Él tiene todo el poder, omnipotente y que es soberano. Y atributos morales por los cuales nosotros los seres humanos vamos identificando lo que es bueno y lo que es malo, por ejemplo, si decimos que Dios es santo, es decir, que no hay pecado en Él, que Dios es justo, por lo tanto siempre actúa conforme a su justicia, no conforme a la venganza o conforme a una falsa misericordia. Él es amoroso, Dios ama verdaderamente, no como de repente nosotros los hombres amamos. Su amor no depende de la reacción del ser amado, su amor no depende de si es retribuido o no, sino que es un amor voluntario que nace de la razón. Él es misericordioso, es decir, que tiene en cuenta nuestra miseria, y Él es fiel y verdadero. ¿Ya? Solamente como ejemplo, usted nunca en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, bueno, dice literalmente que Dios es espíritu, perdón. En algunos lugares sí va a encontrar eterno, pero en ninguna parte usted va a encontrar literalmente que diga que Dios es omnipresente. Lo que va a encontrar son ejemplos de, es una palabra compleja que nosotros la creamos para establecer ejemplos como lo que va a mostrar a continuación. Salmo 139, solo vamos a leer algunos versículos, y los tengo acá, entonces ni siquiera lo tiene que usted buscar. En el Salmo número 139, por ejemplo, dice, esta es la versión NTV, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes todo lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. ¿Qué atributo se le viene a la mente cuando lee y escucha palabras como las que indica este salmo en los primeros 4 versículos? ¿Qué características de Dios podemos leer en estos 4 versículos, primeros versículos de este salmo? Omnisciente. Sí, que todo lo conoce. Tal cual, tal cual. Sabe todo. Al leer esto podemos darnos cuenta que Dios sabe todo. Por ejemplo, oh Señor, has examinado mi corazón, y literalmente dice, y sabes todo acerca de mí. ¿Qué cosas, por ejemplo, sabes? Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. En otra parte de la Biblia dice que conoce cada cabello, el número de nuestros cabellos. Bueno, en mi caso es más fácil contarlos, pero hay personas que es más difícil contar los cabellos, ¿no? Y dice, por ejemplo, me ves cuando viajo y cuando descanso. Sabes todo lo que hago. Vuelve a insistir en la idea de que Dios conoce las cosas. Sabes todo lo que voy a decir, incluso antes que lo diga. Entonces, estos primeros 4 versículos está haciendo referencia a que Dios sabe todo, y a eso se le llama omnisciente. Dios conoce todas las cosas, incluso antes que lo digamos. Es decir, que conoce aún así nuestros pensamientos en el momento que son formados nuestros pensamientos. Los siguientes versículos solamente voy a leer hasta el 12, no voy a leer los 20 y tantos que son en realidad este salmo. Son algunos ejemplos solamente para que nosotros comprendamos en qué momento podemos identificar, por ejemplo, atributos de Dios. En ninguna parte en los 4 primeros versículos dice que está hablando que Dios es omnisciente, pero al leerlo debemos entender eso. En el 7 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu,
jamás podré huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad pude esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces, en estos versículos que yo lo he compilado más o menos juntos, ¿qué característica o qué atributo de Dios podemos observar en la lectura? Pensemos, ¿qué característica de Dios podría aquí en este caso corresponder? Yo para mí veo todo junto en uno solo. Dígame. Es omnipresente. Claro, tal cual. Es decir, que está en todo lugar. Eso significa omnipresente. Dios está en todas partes, y en todas partes al mismo tiempo. No es que llega a una parte, después llega a la otra, no. Simultáneamente, al mismo tiempo está en todos lados, por lo tanto no podremos, como dice en el versículo 7, jamás podríamos escapar de su espíritu, jamás podríamos ir de su presencia. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Entonces no es posible huir de Dios. Si subo al cielo, allí va a estar Él. Si voy allí al infierno, lo más profundo, increíblemente también ahí está Dios. Si cabalgo a la sala de la mañana, o sea, si me levanto muy temprano, ahí va a estar. Y si me voy al océano, también va a estar ahí. Recordemos como un ejemplo desde ese punto de vista que Jonás se arrepintió a Dios estando en el vientre del gran pez. Y el pez estaba nadando en las profundidades del océano. Por lo tanto, efectivamente, ella escuchó una oración muy, muy, muy en lo más profundo de la tierra. Por lo tanto, Dios está en todo lugar, claro, por supuesto que sí. Donde estemos, pero ni siquiera en la oscuridad me puedo esconder de ti. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. La noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la noche te son lo mismo, porque no tiene la deficiencia en nuestra vista Dios. Dios puede ver todas las cosas y está en todo lugar al mismo tiempo. Así que esto es simplemente entonces un ejemplo de donde evidentemente podemos comprender que aquí se está hablando de un atributo de Dios, una característica de Dios. En estos primeros capítulos lo invito a que, así como ayer Catita nos llevaba en el Salmo 103, lo invito también que podamos leer en nuestros hogares el Salmo 139. Si no tenemos Biblia, hay aplicaciones de la Biblia para nuestros teléfonos. Y si por alguna razón no tenemos memoria, hay páginas web que podemos leer la Biblia en línea. Así que en estos tiempos no tenemos excusa para no poder leer la Biblia. Son el Salmo 103, precioso salmo. El Salmo 139 también es un precioso salmo. Más adelante, evidentemente, incluso habla de que Dios estuvo presente y fue moviendo los hilos mágicos que se mueven en la formación de un ser humano en el vientre de la madre. Eso es maravilloso, que Dios esté ahí en la primera célula, cuando se junta y se comienzan a dividir, donde todas las células son iguales, sin embargo, automáticamente, como si alguien dirigiera esa orquesta, yo me lo imagino así, como alguien dirigiendo una orquesta, Dios va separando las células que van a ser cerebro, de las que van a ser corazón, de las que van a ser sistema nervioso, de las que van a ser piel, etc. Es una orquesta hermosa que los científicos hasta el día de hoy no han podido determinar por qué razón esta célula se va para allá o quién la ordena. Porque si eso sucediera, estaríamos todos deformes, si nadie nos ordenara nada. Bueno, algunos lo estamos por el producto de la gordura, producto de otras cosas, pero no por la creación de Dios. Y yéndonos ya directamente al tema entonces del día de hoy, Jehová Rafa. Yo he escuchado y he visto este nombre escrito de varias maneras, Jehová Rafa con PH y simplemente el Jehová Rafa con F, ¿ya? Y vuelvo a insistir que ambas formas son correctas porque son solamente transliteraciones escritas al español de una letra hebrea que es muy compleja, por lo tanto, la pronunciación aquí es lo que importa, es como una F con Rafa, es como una ráfaga, ¿no? Rafa, así más o menos se pronuncia. Yo tampoco soy experto, así que tampoco puedo decir exactamente cómo se pronuncia. A mí de repente me cuesta pronunciar español, Katy es testigo, así que
no se sienten cómodos si en un momento puedo pronunciar algo mal, pero más o menos es la idea, ¿no? Lo podemos encontrar, esta historia, en el libro de Éxodo. Vamos abarcando, partimos en Génesis, la semana pasada estuvimos en Éxodo capítulo 3, y ahora vamos en Éxodo capítulo 5. Mira, así se va manifestando Dios en su revelación en forma continua, en forma especial. Así que los voy a invitar a poder leer Éxodo capítulo 5, que Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Monchi tiene muchas ganas de leer. Janina, ¿estás con nosotros o no? Te veo conectada, pero no te veo tu carita. Como dice Katy, no sé por qué tu tronquito. No sé por qué dicen así. Éxodo 15, 22 al 27. Carlito. Sí, está conectada. Tenía esa duda, querida. Sí, estoy conectada, pero estoy terminando de trabajar. No se preocupe, si no la voy a molestar. Solo quería saber si estaba conectada. Ya. E hizo Moisés que partiese a Israel desde el Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué haré? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Muy hermosa historia. No sé si alguna vez usted se había percatado, porque esta historia pasa entre medio del Mar Rojo, que se abre, que pasan, que cruzan, y después, 3 días después de ese hermoso y maravilloso milagro, viene este texto, que son estos, solamente se cuentan estos breves versículos de 22 al 27, y después ya viene otra historia. Ahí después viene otra historia sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, una partita muy cortita, pero yo creo que también es muy importante, y que nos habla a nosotros hasta el día de hoy de cosas que son relevantes para nuestra vida. El versículo principal, como acabamos de leer ahí, es el versículo 26, donde literalmente aparece el nombre que hoy día vamos a ver, que es Jehová Rafa. Dice: dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, eso que acabamos de leer son condiciones, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, si tuviesen Biblia con papel y lápiz, le pediría que marcara esa parte, evidentemente, Jehová tu sanador, porque ahí está el nombre que nosotros estamos viendo. Si no, hay aplicaciones que también se pueden destacar, y si no, no importa.
el versículo 26, es este punto donde se revela el nombre de Dios. Recordemos el contexto histórico inicialmente en el que se encuentra, en el contexto histórico, que para eso estaba esta imagen, y esta también nos va a ayudar un poquitito a poder involucrarnos en lo que es el contexto histórico. Primero que nada, tenemos pueblo de Israel, hablando Moisés, Dios hablando a Moisés. A través de Moisés se reveló de una manera impresionante, yo creo que una manera que hasta el día de hoy, por lo menos personalmente, yo nunca he visto. Ver, por ejemplo, cómo el agua se convierte en sangre, cómo del río Nilo, río sagrado para los egipcios, empiezan a salir ranas, que luego vienen evidentemente las otras plagas, las llagas, las plagas de la langosta, y así. Todas las plagas que podemos ver azotando al pueblo egipcio, y podemos ver la destrucción, las tinieblas, los granizos, ¿no? Y finalmente acabando con el tema de la muerte de los primogénitos, toda esa destrucción y fuerte hacia los egipcios, y al ladito, en el lugar donde se encuentran los judíos, no sucedía nada. Es como estar, no sé, viviendo acá en una comuna, porque la mayoría de Quilicura están viviendo en Quilicura no pasa nada, y al lado, ¿qué sería al lado? Huechuraba, Lampa, Calembarrá, todo destruido, no sé, cayó un satélite, cayó justo ahí, la bomba explosiva por alguna razón protegió a Quilicura y el resto quedó todo destruido. Más o menos así era el panorama, de esa forma, porque las plagas eran contundentes, no fue un día las 10 plagas como a veces salen en las películas, como puede salir en la serie, no, fue meses de plagas, meses de destrucción, meses de desequilibrio tanto económico, militar, social, a una de las naciones imperantes en esa época como son los egipcios, como fueron los egipcios. Entonces, cerramos con la guinda de la torta, de alguna manera, cuando la muerte de los primogénitos, ver que murieron literalmente, de todos los egipcios el primer hijo, incluso de los animales el primer hijo, y el pueblo de Israel por haber marcado con sangre la puerta, que hoy día no vamos a hablar qué significa eso, pero por haber hecho esa obediencia, haber marcado eso en obediencia, se liberaron. Posteriormente esos salen, comienzan a caminar hacia la libertad porque le dan permiso para irse, y comienzan a caminar, pasa un día, siguen caminando, pasa 2 días, llegan a donde el Mar Rojo, y en el Mar Rojo se encuentran que al frente estaba el Mar Rojo, no podían cruzar, detrás venían los egipcios muy, disculpen la palabra, envenenados, con mucha rabia, queriendo matarlos a todo el ejército egipcio. Dios vuelve a intervenir de manera sobrenatural y aparece esta nube de fuego que separa a los egipcios de los israelitas, pero al mismo tiempo impide que los israelitas puedan regresar a Egipto. ¿Qué hace ahí? Bueno, Dios manda a Moisés a abrir este Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo, como si estuvieran cruzando simplemente un cerro, tierra firme, pasan ellos, viene después el ejército detrás y el mar se cierra, liberando de una vez para siempre a los judíos de la esclavitud egipcia. Y eso es lo que yo he marcado como salvación. Eso literalmente Dios salvó a su pueblo de la esclavitud, salvó a su pueblo del maltrato, salvó a su pueblo de la mano opresiva, los salvó literalmente porque muchos ya habían fallecido y otros estaban sufriendo todas las penurias de estar viviendo como esclavos. Dios los salva, causa a través de todo este proceso, que vuelvo a decir que no fue un día, no fueron 5 días, fue todo un proceso largo de tiempo en que Dios va mostrando una y otra vez su gloria, su poder hacia el pueblo. Y una vez que ellos son salvados, empieza evidentemente la música, sale María con el pandero, las mujeres empiezan a cantar. Maravilloso. 3 días después de esto, caminaron por el desierto. Y voy a insistir en esto. 3 días caminaron en el desierto. Después de este tremendo milagro, de esta tremenda salvación, caen. Solo 3 días después, caminando en el desierto, empiezan a mirar para los lados. Oye, se nos está acabando el agua, Moisés. Oye, Moisés, llevamos 3 días, ¿qué vamos a beber? Oye, pero si en Egipto teníamos agua, ¿ahora qué vamos a hacer acá? Solo 3 días les duró
le duró la alegría de ser libres, solo 3 días le duró el hecho de poder estar en libertad, y empezaron a mirar para atrás, y empezaron a quejarse nuevamente contra Moisés, porque resulta que más encima, como si fuese una broma mala, más encima, llegan a un pozo donde van a tomar agua y el agua encima es amarga. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que tenemos sed, abrimos la llave, lo empinamos, sobre todo pensando quizás en el verano. Ahora no es tanto en la calor, pero en verano cuando hace calor, abrimos la llave, tomamos un vaso de agua, lo empinamos y el agua tibia. ¿Ya? O para algunos, no quiero, este ejemplo va a ser yo, para que no culpen a mi suegro después, o algunos toman, agarran una cervecita, se la empinan y tibia. Fome, ¿no? Porque, o piensan que, no sé, a los que les gusta la Coca-Cola, toman un vaso, se lo empinan y la Pepsi. Entonces a los que les gusta la Coca-Cola no les gusta la Pepsi y viceversa. Entonces, claro, una desilusión frente al agua. Estaban ahí, dispuestos a tomar agua, habían caminado 3 días y por fin encuentran agua y el agua es amarga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el agua amarga? Nuevamente el pueblo se queja con Moisés, Moisés vuelve a orar, Dios le habla, mira ese árbol que está allí, como estaba en la lectura que hizo el pastor, mira ese árbol, toma, arrójalo en el agua. Evidentemente lo que observamos allí en el relato bíblico es un milagro, porque hasta donde yo sé ningún árbol puede endulzar de manera natural las aguas, a menos que sea caña de azúcar, pero eso no alcanza a ser un árbol. Y la caña de azúcar no viene hecha azúcar, es todo un proceso para poder obtener ese material. Por lo tanto, de manera natural, un árbol echado en las aguas, y que las aguas inmediatamente después de eso dejan de ser amargas y pueden beberlas, es un milagro nuevamente. Volvemos a recordar, bueno, Yahweh Rafa, aquí le puse F, no PH, o Jehová sana para nosotros. En Salmo 103, ya que Catita lo mencionó ayer, no lo puedo no mencionar, es el que perdona, Dios está hablando de él, es el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿Y qué dice además? Que sana todas nuestras o todas tus enfermedades. Es una promesa de Dios. Y Dios acá en este versículo, donde dice que si haces esto, si me obedeces, si cumple con mis mandamientos, si cumple con mi estatuto, entonces ninguna enfermedad te va a tocar, porque Él es Jehová tu sanador, porque Él es Yahweh Rafa, o Jehová sana. Es muy interesante esta promesa que Dios le hace, pero vuelvo a insistirlo, con requisitos, ¿no? En Deuteronomio 32, 29 también dice que, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Entre otras cosas que menciona aquí, es el que sana. Dios puede dar vida, Dios puede quitar la vida. Dios puede producir una enfermedad, o Dios puede sanar de esa enfermedad. Y no hay quien pueda negarse o contradecir lo que Dios está haciendo, porque recordemos que nosotros con suerte somos microbios delante de su presencia. Posible significado, bueno, a partir de la salvación que ellos vivieron, antes de las luchas, antes de las pruebas, antes de todo lo que se le venía a continuación, porque recuerden, solo 3 días, antes de todo lo que significó vivir acá en el desierto, estos 40 días que después se transformaron en 40 años, entre medio está la sanidad. Y eso es lo que siento y lo que creo, de alguna manera, que es lo que Dios trata de enseñar en este párrafo. Tenemos acá inicialmente la salvación, tenemos acá luego la sanidad, y finalmente después vienen las pruebas, después vienen los trabajos, después viene todo lo demás. No puse etcétera, 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 pero en ese sentido. Y esto lo quiero contrastar con la vida espiritual.
para allá. Por eso que la palabra de arriba dice posible significado. No estoy diciendo que esto es así y no hay otra forma de verlo. Un posible significado es contrastarlo con la vida natural de la vida del pueblo de Israel. Dios nos salva. Dios salvó al pueblo de Israel a través de un tremendo milagro. Dios nos salva a nosotros a través de la muerte de Jesús, que también es un tremendo hecho. Antes de que vengan las pruebas, antes de que el pueblo de Israel luchara contra Amalek, por ejemplo, que es un pueblo enemigo que trató de eliminar al pueblo de Israel, antes de que pecaran en el desierto y solo el que mirara la serpiente de bronce levantada por Moisés por ser salvo, por ser sanado, antes de todas esas cosas que efectivamente después vivieron, antes de pecar en el cerro, cuando Moisés estaba en el monte y Dios estaba escribiendo con su puño y letra las tablas de la ley, antes de todo eso que tenían que vivir, vivieron este episodio. Y ahora lo contrasto con nosotros. Nosotros hemos sido salvados. No tenga usted, antes, y evidentemente también va a suceder, esto es lo que yo creo, antes de las pruebas, de las luchas, antes de las tentaciones, primero Dios quiere sanarla. Primero Dios quiere sanarlos. Esta prueba que literalmente lo dice la palabra de Dios, allí en las aguas de Mara Dios los probó. Pero esta prueba que Dios les hace tiene el único sentido de querer sanarlos y de prometer sanidad. Tremendo. En Isaías 53, del 4 al 5, podemos leer: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es otro pasaje, mis queridos, este es otro pasaje que deberíamos escribirla, deberíamos marcarla y tenerla como fuego en nuestro corazón. En Isaías 53 está hablando del sufrimiento del siervo de Jehová. Así dice el título. No se revelan nombres, porque Isaías, evidentemente, esto fue escrito varios siglos antes de que Jesús viniera a este mundo. Pues esta es una de las cosas porque nosotros creemos que Jesús es quien dice ser, porque habían versículos y textos en la Biblia como este. Y lo invito a leerlo. Este texto muy bonito, muy agradable, parte en Isaías capítulo 52, versículo 13, y continúa en el 53. Y fíjense lo que dice en el 52, miren, dice, miren, mi siervo prosperará. Voy a leerlo voy a tomar aquí la Reina Valera, porque lamentablemente es uno de los pasajes que no me lo puedo sacar de la forma de pronunciamiento de la Reina Valera. He aquí, en el versículo 52, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos. Primero habla de algo bueno, ¿no? Y después dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fuiste desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca se les fue contado y entenderán lo que jamás se le había sido oído. O sea, está hablando de un contraste. Parte del versículo 53 hablando de un contraste, porque está hablando de un ser que va a ser engrandecido, que va a ser exaltado, un ser que los reyes los van a mirar y van a quedar con la boca abierta, pero este personaje también va a quedar desfigurado. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, lo que quiere decir que casi no se reconoce que es un ser humano por lo desfigurado que va a quedar. Y su hermosura va a estar desfigurada más que la de los hijos de los hombres. O sea, va a sufrir más que cualquier hombre. Luego, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él como raíz de la tierra seca, y no hay parecer en él. O sea, va a ser, o fue, mejor dicho, porque esto está hablando de Jesús, en ese momento era futuro, pero ahora ya es pasado, va a ser común y corriente. No crea usted el retrato de Jesús de Hollywood con larga cabellera, pelo sedoso, liso, ojos verdes, cara enjuta, delgada, estirada. No, todo eso es mentira. Imagínese, vaya, busque en Google una foto de un judío o de un árabe y así era Jesús, sin ningún parecer, normal, común y corriente. Le veremos más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y después viene este versículo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, se creyó que era el castigo de Dios sobre él. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, sí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entre otras cosas, y aquí voy al punto de vista teológico, nosotros debemos nuestra salvación a lo que Jesús hizo por nosotros. Ya hemos mencionado que Dios es justo. Bueno, Dios es justo, y en su palabra, en su justicia, dice que todo aquel que peca debe morir. Yo he pecado, es decir, he dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, he mentido, cuando chico he robado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Por lo tanto, yo creo que desde esa vara de los 10 mandamientos ya todos los hombres hemos pecado. Jesús, cuando viene en la tierra, incluso extiende aún más la vara, diciendo que incluso pensar mal ya era pecar. No decirlo, no hacerlo, pero ya pensar y codiciar, por ejemplo: ¡ay, qué linda esa mujer! Ya estamos pecando. O al revés: ¡oh, qué lindo ese hombre! Estamos pecando. O me gustaría que mi marido, me gustaría que mi esposa fuese de tal manera, estaremos pecando. Monchi, ya te están pegando. Ahí cortó la cámara por algo justo en ese momento. Por lo tanto, la vara de justicia de Dios es súper alta. Ningún ser humano la puede llevar. Por lo tanto, según la justicia de Dios, todos debemos morir. Hasta que Dios viene con su Hijo y dice: no, ningún hombre puede cumplirla, pero la justicia de Dios merece juicio, por lo tanto Jesús muere. En la palabra de Dios dice que Jesús es santo, que Jesús nunca pecó, nunca pensó mal, nunca desmintió. Él siempre dijo la verdad, fue santo, sin embargo murió porque yo no lo era, porque nosotros no lo éramos. Entonces, gracias a Jesús nosotros ahora podemos entrar y tener paz, tener relación con Dios. Gracias a Jesús nosotros tenemos esta que hemos llamado salvación, y que vuelvo a decir que la salvación se trata de vivir en armonía con Dios, porque nuestros pecados no lo permitían. Pero no solo eso, este pasaje va aún más profundo que eso, y dice que no solo Jesús se llevó nuestros pecados, que lo dice literalmente el versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros quisimos pecar, nosotros quisimos mandarnos solos, sin embargo Jesús murió por eso. Molido por nuestros pecados, yo pequé, usted pecó, nosotros pecamos, sin embargo Jesús también pagó por eso. Pero no solo eso, el castigo por nuestra paz con Dios cayó sobre Jesús, para que usted y yo ahora tuviésemos paz. Jesús pagó el precio. Y además, por las llagas, por sus heridas que le causaron los azotes, que le causaron la corona de espinas, la lanza que le aventró su costado, que le atravesó su costado, por todo ese sufrimiento también nosotros, nuestras enfermedades recayeron en él. Y eso es tremendo, porque acabamos de ver en Éxodo capítulo 15 que uno de los atributos de los nombres de Dios es que Jehová es nuestro sanador.
Y tenemos versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios se compromete a sanar y indica que el único que puede sanar es Él. Sin embargo, tenemos acá también este pasaje que sigue siendo Antiguo Testamento, porque está en Isaías, sigue siendo Antiguo Testamento, revela que hay un hombre que en ese momento venía en el futuro, que su muerte, su sacrificio, su dolor, nuestro sufrimiento, nuestros dolores y nuestras enfermedades también iban a caer sobre el precio de su juicio. No solamente nuestra salvación, no solamente nuestros dolores, sino también nuestros pecados, nuestras enfermedades. Y aquí quiero hacer una referencia en el versículo 4 y 5, antes que se me olvida, porque hay una diferencia. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y en el 5 dice, por su llaga nosotros fuimos sanados o curados. Y aquí, por lo tanto, lo que quiero indicar, cuando habla de enfermedad, está hablando básicamente al cuerpo, ¿ya? Todas las enfermedades que involucren el cuerpo. Pero cuando habla la palabra curar o sanar, está hablando aún más que el cuerpo. Para aquellos que no lo saben, debo contarles que nosotros creemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Donde el cuerpo es lo que es visible, lo que vemos, lo que tocamos. El espíritu es lo que se comunica de Dios, que Dios lo entrega, que se comunica con Dios. Por lo tanto, todos nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos en ciertos momentos, y en algún momento esperamos que de manera definitiva es la gloria, pero en ciertos momentos esperamos, nos podemos conectar y comunicar con Dios a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es lo que busca de Dios, es el centro, no material, pero es el centro que vive en este cuerpo. Ojo, si alguno de ustedes quiere leerlo o quiere buscarlo en internet, se ha demostrado científicamente que al momento de exhalar, de dar el último aliento de vida, cuando las personas están a punto de fallecer, los kilogramos de los cuerpos cambian justo en una cierta cantidad. No sé, por decirle, no me acuerdo exactamente el valor exacto, por decir, justo en todos los casos cambió 300 gramos, por decir un valor. Pero eso está comprobado científicamente que hay un cambio corporal en el último minuto de nuestro último suspiro. Y para mí eso simplemente refuerza la idea de que el espíritu sale del cuerpo y por lo tanto queda este cuerpo inerte con una parte menos porque el espíritu fue retirado de este cuerpo, ¿ya? Y también tenemos un alma. El alma es el punto intermedio. Muchos pueden relacionarse o pueden semejarlo a lo que es la mente o lo que es lo psicológico, la parte del alma, ¿ya? Por lo tanto, hay enfermedades que son en el cuerpo, hay enfermedades que son espirituales y hay enfermedades que son al alma. Por ejemplo, la depresión para mí, que es desde el punto de vista bíblico, o no sé si llamar bíblico en realidad, desde el punto de vista más cristiano, estaría afectando al alma, literalmente, porque la depresión es una enfermedad que va poniendo cada vez más triste, el sistema inmunológico se va deprimiendo, se va disminuyendo, sin ninguna necesidad de que físicamente tenga origen. Es mental, aparece en nuestra mente. No con esto quiero disminuir, por favor, lo grave que puede ser una depresión en una persona, porque hay muchas personas que mueren por depresión. No es un cáncer. Por lo tanto, yo no puedo ir y hacerme un examen radiológico o una eco y detectarlo. ¿Eh? Hay otros mecanismos que evidentemente aquí los psicólogos y los neurólogos, los psicólogos y los... Se me olvida, amor, el otro nombre. Psicólogos y los médicos que estudian. Psiquiatra. Eso, gracias. Me hablan por interno. El psiquiatra sí saben detectar y tienen todo un protocolo. Y evidentemente hay estudios, libros para determinar estas cosas, ¿ya? Porque es algo que no lo podemos ver. Por lo tanto, en este pasaje, y es mi espíritu, y es lo que yo entiendo, que no solamente está hablando de que a través de Jesús nuestras enfermedades físicas han sido cubiertas o sanadas, sino que además también se compromete o está involucrado las enfermedades al alma y al espíritu. Es decir, todo malestar que tenga el ser humano puede ser cubierto, y de hecho, aquí dice que ya fue cubierto por la muerte de Jesús.
Y para mí eso es tremendo. Y aquí viene la pregunta a lo mejor que mi suegra se está haciendo. Si ya fue cubierto, ¿por qué me sigue doliendo la cabeza? O si ya fue cubierto, ¿por qué sigo chueca? Estoy hablando de la columna, suegrita, ¿ya? O otras personas, ¿por qué si ya fue cubierto, por qué entonces hay gente muriendo por COVID? ¿No? Alguien se podría hacer esta pregunta, por eso yo aprovecho de colocarla. Bueno, ¿usted sabe cuántos enfermos había en Jerusalén cuando Jesús caminó? Me imagino yo que muchos. ¿Y usted cree que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, porque Jesús caminó en esta tierra, y cuando estuvo en esta tierra, Jesús sanó a todos los enfermos? Y la respuesta es no. Jesús no sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los que vinieron a él, ni siquiera todos los que vinieron a él, porque hay pasajes en la Escritura donde dice, y trajeron a él todos los enfermos y sanó a muchos, por ejemplo. Se me olvida exactamente qué versículo dice. Pero no vinieron a Jesús todos los enfermos de esa época. Si habían enfermos en Europa, por ejemplo, no llegaron a Jesús. Si habían enfermos un poquito más lejos, quizá, no fueron a donde estaba Jesús para que los sanara. Por lo tanto, no todos son sanados, aunque todos sí son cubiertos por este pasaje que acabamos de mencionar. Y también hay que decirlo, Dios tiene de alguna manera su juicio y sus planes determinados, y hay cosas que nosotros no podemos impedir. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, en más de una oportunidad le pidió a Dios que lo sanara de la vista, ¿ya? Y si bien es cierto, él no especifica qué enfermedad tenía, uno cree que, por la lectura de la epístola y por su historia, cree que es enfermo de la vista. En alguna epístola hace referencia a que él escribe con su puño y letra, por lo tanto, uno puede interpretar de que tiene una letra distinta, y que ese puede ser perfectamente por un problema a la visión, pero independiente de qué problema tenía, en más de una oportunidad, dice Pablo mismo, que pidió que Dios lo sanara. Y pensemos en el contexto, a través de las manos del apóstol Pablo sanó muchos enfermos. Jesús sanó enfermos, los apóstoles sanaban enfermos. Por lo tanto, Pablo también experimentó la sanidad a través de la imposición de manos. Sin embargo, Pablo estaba enfermo. Y la respuesta que Dios le dijo fue, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces no, y bueno, si no tuviésemos enfermedades 100%, no falleceríamos. Esta enfermedad o esta plenitud de la salud solo se va a poder contemplar en el cuerpo nuevo, en la nueva Jerusalén, cuando Dios venga a buscar a su pueblo. Y es una promesa que se va a completar en ese momento, cuando dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos van a ser transformados y que seremos semejantes a los ángeles. Por lo tanto, ahí no va a haber enfermedad, y no va a haber dolor, y no va a haber llanto, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto que tenemos acá es una promesa que está en vías de cumplirse. No podemos tampoco no apreciar, o no podemos tampoco pensar de que no existen las sanidades el día de hoy. Yo aquí soy testigo de que Dios cumple su palabra y que ha sanado a muchas personas el día de hoy. Ojo, también a veces depende de nuestra fe. De hecho, yo les voy a contar una experiencia súper personal. Seguramente ustedes tienen más de una experiencia personal también que después la pueden contar. Pero yo, más o menos en el año 2017, estaba pasando por una depresión súper severa. A raíz de sucesos que sucedieron personalmente en mi trabajo, en ese año 2017 yo estaba viviendo una depresión muy profunda. Una enfermedad no física, pero tan profunda era esta depresión de que yo no me levantaba en todo el día de la cama, por ejemplo. O me levantaba, y aquí tengo que ser sincero, Catita está viendo, o me levantaba 10 minutos que Catita llegara para hacer la cama, para ducharme, hacer la cama y que ella me encontrara de pie. No hacía nada, en esa época trataba de trabajar en Uber, pero la realidad que me iba, me daba un par de vueltas en la noche, y después volvía sin ánimo de mirar ni ver a nadie. Tanto fue mi depresión que en esa época, en ese año 2017 a 2018 me duró,
partió en 2017, terminó me parece el 2018, tanto fue mi depresión que empecé con pensamientos y deseos suicidas. Yo deseaba morir. Yo planifiqué varias veces acabar con mi vida. Y no es algo que evidentemente me enorgullezca contarles. Lo que sí estoy orgulloso de contarles es que en el año 2018, en una de las noches en las que yo le abrí mi corazón a mi esposa, porque en esa época estaba pasando por esto relativamente solo, ella conocía y sabía mi experiencia, pero yo no le había querido contar verbalmente nada. Y yo abrí mi corazón, le conté, me puse a llorar, una de tantas veces que le hablé sobre eso, y luego nos fuimos a dormir. Ella quiso orar conmigo, yo me parece que no estoy ahí ya tan seguro me parece que simplemente la pesqué, que dejé que ella orara, y yo me quedé dormido. En la oración ella en la noche, ella cierra los ojitos, con una mano, me coloca una mano en la frente, en esta época tiene un poco más de pelo, mientras yo dormía, y comienza a orar por mí. Como a eso de las 3 de la mañana, o 4 de la mañana, la verdad que ya ahí la memoria me falla, pero era de madrugada, despierto porque escucho llorar a alguien. Miro para el lado y veo y siento la voz de mi esposa llorando, con la almohada mojada, hay que decirlo, negra, está asquerosa la almohada, y le escucho hablar en lengua. Para mí fue una sorpresa. Yo traté tratar de entender y de darle su espacio, porque en ese momento poco me pescaba. Bueno, generalmente no me pesca, pero en ese momento era peor y tenía motivos también, así que la dejé y seguí durmiendo. Al otro día, cuando me despierta la alarma, aparentemente Katy esa noche no durmió nada. Al otro día, cuando Katy se levanta, cuando yo me levanto, conversamos, y ya estaba más calmada, ya estaba hablando. Me cuenta que la noche antes que cuando yo me quedé dormido, ella colocó su mano sobre mi cabeza y le pidió a Dios que me sanara, y oró en el sentido de la sanidad, y pidió que como sello, como tema especial, como símbolo, ella fuera bautizada por su Espíritu Santo a través de esta sanidad. Y yo dije, qué bonito por ti, pues Dios te sanó. Dios, qué bonito por ti, porque Dios ahí te concedió de alguna manera la petición de tu corazón, pero no creo que yo haya sido sanado. Eso fue lo que yo dije al día siguiente. Me fui a trabajar, la dejé ahí en su trabajo, etc. Y me parece que pasó mediodía o pasó media mañana, como ahora a la hora del almuerzo, de un día jueves, eso sí me acuerdo muy bien, porque estaba trabajando en un colegio que trabajaba jueves y viernes para allá. Caché que algo raro había pasado y llamo a Katy. Y dice, amor, ¿sabe qué? Extrañamente el día de hoy no me siento triste. Extrañamente el día de hoy no tengo pena. Yo le voy a decir la verdad, había un momento en que yo iba o volvía al trabajo y detenía el auto en la carretera en un costado para llorar, porque no quería llorar en la casa. Y lloraba a moco tendido, no lloraba simple, lloraba gravemente. Y gracias a Dios, desde ese día, que no siento ese nivel de pena, ese nivel de dolor, que es imponente, que lo aplasta a uno, y ni siquiera piensa uno de una manera correcta. Y para mí ese fue un milagro que yo viví, no fue un milagro de cáncer ni de ninguna otra cosa. Dios me sanó a través de la oración de mi esposa, porque yo no lo pedí, yo ni siquiera tenía fe para pedirlo en ese momento. Pero Dios me sanó a través de Katy. Y Katy sí tuvo la fe por mí, y Katy impuso la mano por mí, y Katy también en ese momento también sintió la presencia de Dios a través de esa oración. Por lo tanto, sí les puedo decir que Dios sigue sanando, y de que la posibilidad de que Dios pueda hacer sanidades físicas, espirituales o en el alma sigue existiendo. Y estas sanidades, Dios que la promete en el Antiguo Testamento, la sigo cumpliendo hoy a través de Jesús. Para terminar, voy a leer esta experiencia de una persona también que podemos encontrar en la Biblia, en Mateo 8, del 1 al 3,
Cuando Jesús termina el sermón del monte que parte en Mateo capítulo 8 y termina en Mateo capítulo 7, comienza diciendo, al bajar Jesús de la ladera del monte, terminó de dar su sermón, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él y dijo, Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo, si quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Contexto brevemente, la lepra en esa época era incurable. Habían aparentemente varias enfermedades, no necesariamente la que hoy conocemos como lepra, pero todas eran enfermedades de la piel e incurables. Y además se transmitía a través del contacto. Si yo tocaba a una persona o la ropa de una persona contagiada por lepra, entonces esa persona se puede contagiar por lepra. Generalmente los leprosos se ubicaban fuera de las ciudades, con una campanita en su ropa o en sus manos para avisar que venía un leproso caminando y así la gente se hiciera a un lado. Era expulsado de su familia, no podía tener contacto con su familia, era expulsado de sus hogares, no tenía casa, no tenía todo lo que tenía, quedaba perdido porque era incurable, esa persona iba en algún momento a fallecer por la lepra. Jesús rompe los esquemas. Bueno, primero que nada este leproso se acerca y le pide a Jesús que lo sane y lo limpie. Jesús rompe los esquemas, toca cuando no podía tocarlo, cuando no se tocaba. La primera sensación de tacto físico que siente este hombre en el momento de ser sanado o antes de ser sanado es la de Jesús teniendo misericordia de él, tocándolo de la mano y diciendo que quería que lo sanara y que fuera limpio. Es cierto, Dios no nos va a sanar de todo. No vamos a ser todos Lázaros que vamos a resucitar. Pero les aseguro que sí. Hay amargura, y aquí voy nuevamente al texto inicial. Que si hay amargura en su vida, porque las aguas de Mara representan amargura en la vida. Si hay dolor en la vida, si hay amargura en su vida, entonces Dios, Jesús y Jehová Rafa pueden sanar de su amargura, de su dolor, de su enfermedad. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar plenamente su salvación. Antes de las pruebas, inmediatamente después de la salvación, hay gente que lo vive de forma inmediata. Hay gente que vive esta sanidad a través de un proceso. Pero antes de que Dios te mande a hacer algo, antes de que tengas una prueba, antes de que tengas un trabajo, antes que tengas no sé, un puesto en la iglesia, antes de todo eso, está y debe estar la sanidad en estas aguas amargas, en esta vida que de repente algo nos ha dañado. Y aquí puedo hablar, por ejemplo, si en algún momento conocemos o hemos sufrido de algún abuso sexual, algo que haya marcado a las personas en su más íntimo ser, Dios puede sanarlos. Dios puede sanar esas amarguras en los corazones de todos los que le busquen. Y esa es la sanidad a la que voy a hacer referencia. Porque, insisto, puede que de algo vamos a morir. No somos Lázaro. Y incluso Lázaro falleció. Alguna enfermedad vamos a tener. Pero algo invalidante para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, que transforma nuestra vida en una vida amarga, en una vida apesumbrada, en una vida sin ánimo, sin fuerza. Esa es la promesa de sanidad para esa persona, para esto específico. Si usted tiene algo, se sabe de alguien que su vida ha sido amarga por un evento, o por algo que sucedió y cambió radicalmente, como esto que yo le contaba, que por un problema en el trabajo, esto detonó en una depresión que se agravó con el tiempo a tal punto que quería quitar mi vida. Si usted conoce o ha sufrido, entonces créame que hay sanidad y que esta promesa es para usted. Quizás si usted se corta un dedo,
esta promesa no sea para usted, porque eso es algo que usted a lo mejor va a poder vivir con ese dolor. Cuando hablaba de Pablo y Dios le respondía, bástate de mi gracia, era porque Pablo podía vivir y seguir cumpliendo el plan de Dios con esta enfermedad. Y por lo tanto para Dios no era invalidante. Y por eso no recibió esta promesa. Pero si usted conoce, es invalidante algo que está pasando en su corazón, o algo que le sucedió quizás hace mucho tiempo atrás, porque estas cosas siempre nacen hace mucho tiempo atrás. Entonces créame que Dios puede sanarlo, que Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, a través el día de hoy de Jesús, a través de sus llagas, puede curar y sanar. Inclinemos nuestro rostro para orar en este momento y terminar. Amado Dios, Papito, gracias Jesús. Gracias Jehová por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, y gracias por la promesa de sanidad que hoy día nos hace, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si tenemos aflicción, si hay algo que haga que esta vida se vuelva amarga, como en el caso de las aguas, que los judíos después de caminar 3 días y después de que hubo sed, llegaron a estas aguas y estas aguas amargas, y las cuales no podían ser bebidas. A veces nuestra vida también se pone amarga, y a veces nos cuesta vivir arrastrando quizás estos dolores o este peso que tenemos en nuestra vida. Pues Moisés tomó un tronco que Dios le mostró y lo colocó en el agua, y estas aguas se endulzaron. Creo fervientemente que ese tronco representa la cruz de Cristo. Y al ponerlos en las aguas representa la obra que Jesús en la cruz puede hacer por esta vida que a veces está con amargura, que a veces está con dolor. Y puede transformarla y de que esta vida que antes era amarga, pues puedan ser dulces y felices, Señor. Para poder endulzar la vida y para poder refrescar la vida de muchos que puedan disfrutar de estas aguas que inicialmente eran amargas. Gracias Jesús, porque tenemos esta promesa. Gracias Dios, porque tú cumples y tú satisfaces todas nuestras necesidades, Señor. Gracias Jesús, por tu amor una vez más. En tu nombre, Papito. Amén. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos, nuestra tierra sana hoy, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos.
confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de ese pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo. Ya, ahí quedó entonces abiertas las transmisiones. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, contar alguna experiencia, etcétera. Bueno, yo voy a tomar la palabra para darle gracias a Dios por esta nueva y hermosa enseñanza que he recibido o hemos recibido, de sanidad especialmente, y en esta noche meditando en la obra gloriosa que hizo el Señor Jesús cuando descendió de aquel monte y apareció frente a él un hombre leproso, el cual dice la Escritura que se postró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Y es obviamente que Dios, como teníamos la enseñanza, Él es omnisciente, omnipresente, y tiene todos los atributos. Y conoce mi vida, conoce la vida de cada uno de los que estamos en este momento conectados por este medio, y que esta enseñanza no ha llegado por casualidad, sino ha llegado en un momento muy especial. Y quiero decir
un nombre que es el de mi padre, que siempre lo trato yo a él, mi compadre, Manuel Jesús Gerardo, que está en medio de nosotros. Y quiero que en esta noche todos oremos por él. Le ayudemos a orar, le ayudemos a pedir a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que Él, si quiere, puede sanarle aquella rodilla que Él tiene, que le está causando problemas para trabajar, problemas para caminar. Y quiero que esta oración específicamente la haga mi hija Catita. Yo le voy a pedir a mi cuñado Manuel, y junto a todos nosotros en esta misma hora, en este mismo instante, él ponga sus manos alrededor de su rodilla, y Catita va a hacer este ungimiento, se puede decir, para al Señor que haga, si Él quiere hacer un prodigio, un milagro, si Él quiere hacer un trasplante, implantarle células nuevas y renovar aquello dañado que está en su rodilla, si Él quiere lo puede hacer. Pero nos cabe el deber de orar por Él. Así que Catita, le ruego especialmente, y a Manuel, que cierre sus ojos y tome su rodilla para que oremos todos juntos. Amén. Ya, cerramos nuestros ojitos entonces. Y en un acto de fe, de absoluta confianza que Dios nos escucha y que está en medio nuestro, venimos ante ti, Dios, sabiendo que tú eres el Señor y dueño, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy día, una vez más, tú nos recuerdas, Señor, que tienes todo el poder, Señor. Todo el poder está en tus manos, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, Señor, un Dios lleno de amor y de misericordia, Señor. Ayer también veíamos, Señor, cuánto bien nos has hecho en nuestras vidas, Señor. Y en esta hora, Señor, teniendo en cuenta todo aquello, Señor, todas las maravillas, Señor, que has hecho en nosotros, Señor, sabiendo y conociéndote como el Dios, Señor, omnipresente, omnisciente, omnipotente, Señor. Venimos con fe ante ti, Señor, y en esta hora pidiéndote de forma muy especial, Señor, por el tío Gerardo, Señor, el tío Manuel. Te ruego en esta hora, Señor, que tú obres, Señor, a misericordia en su vida, Señor, en su corazón, Señor. Primeramente te ruego, Señor, que tú puedas tocarle, Señor, pueda él sentir tu presencia, él pueda sentirte, Señor, que estás a su lado, Señor. Y también de forma especial, Señor, por este aguijón que él tiene, Señor, esta dolencia, esto que lo aqueja, Señor, hace tanto tiempo, Señor, pero tú tienes todo el poder, Señor, toda la autoridad, Señor. Y venimos ante ti rogándote, Señor, de forma especial que tú lo seas tocando, que tú lo seas, Señor, restaurando. Si hay alguna parte de su rodilla, Señor, que tengas que cambiarla, que tengas que restaurarla, te ruego en esta hora por misericordia que tú seas obrando en esa rodilla, Señor. Te ruego en esta hora que tú, Señor, seas haciendo una obra de sanidad, Señor, para que tu nombre siga siendo exaltado, Señor. Tu nombre siga siendo glorificado en medio de nosotros, Señor, que podamos, Señor, ser testigos una vez más, Señor, de tu poder, de tu grandeza, Señor. Y, Señor, tal como lo hizo este leproso, Señor, te rogamos a ti. Sabemos que tú tienes todo el poder, Señor, pero también que tú tienes, Señor, una perfecta voluntad, Señor, y te ruego en esta hora que puedas obrar, Señor, según tu perfecta voluntad en su vida, Señor, y de alguna forma él también pueda testificar, Señor, que tú le has sanado, tú le has tocado, tú le has limpiado, Señor. Te ruego en esta hora, Señor, tú haces las cosas perfectas, no hay nada que se te quede fuera, y en esta hora, Señor, te ruego que tomes el dominio y el control de todas las cosas, Señor. Y en este caso de esta dolencia física, Señor, de su rodilla.
que no haya dolor, que él vaya sintiendo alivio, Señor, también para que pueda hacer un buen trabajo, Señor. Tú le has dado trabajo y también eso lo hemos visto y te damos muchas gracias, Señor. Pero también este aguijón le está, Señor, interfiriendo en esa labor que él cumple. Te ruego en esta hora que tú tomes el control y el dominio de todas las cosas. Y toda esta bondad y misericordia te la rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. ¿Hay más oraciones, hermana Yanina? Es que ando sin batería. No, está poniendo negro ya. Hoy día estuvimos con el tío René, le visitamos y nos alegramos mucho de verlo muy recuperado. ¿A quién? Es solamente ahora que él se dé la fortaleza, la fuerza, la decisión de ponerse en pie y de comenzar ya a practicar como caminaba antes. Así que vamos a seguir orando por él y darle gracias al Señor que lo tiene, pero en una forma muy mejorada, y nos gozamos con él porque conversamos varias horas junto a él. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Dar gracias al Señor, cierto, primeramente por el día que nos ha regalado y dar gracias por su poderosa palabra. Por esas sanidades que el Señor hace, cierto, que es maravilloso. El poder sentir y vivir en plenitud como Él quiere para nuestras vidas. Pero hay aguijones aquí en varios enfermitos de nuestra familia. Hay gente que de afuera que se ha ido, ¿cierto?, integrando como vecinos. Y hay muchos. Blanca que decía ahí que iba a ser operada de su cadera. Las últimas, que es la tía Guille. Héctor, que es hermano del tío Lincoln, que fue operado de su próstata y se está recuperando. Y así, de todas las, digamos, de muchas que también el Señor ha respondido, ¿cierto? Si bien es cierto, a mi mamá también le tocó vivir esta experiencia, pero gracias a Dios que ya está saliendo adelante. Ya el lunes termina su cuarentena y así seguir orando, seguir orando, ¿cierto? Aquí hay un chiquitito que nosotros también lo tenemos en el cuaderno de peticiones de la iglesia, que es Agustín Pino, que tiene leucemia, un chiquitito de 5 años. Y mucho seguir orando por cada familia, ¿cierto? Y dar gracias primeramente por lo que el Señor también va a hacer en la tía Tere, que tiene que seguir con su quimio, por Sebastián su restauración completa de sus pulmones, y la operación que se viene ya cerca, la de Carla, que es el 21 de este mes, que ahí también vamos a estar todos orando, ¿cierto? Y dar gracias al Señor por los trabajos, amén, porque el Señor está haciendo y se están abriendo puertas de trabajo, y eso es gracias al Señor. Y seguir orando por la familia de Juanito y Oriana, y por todos los hogares que están acá, que hay que seguir nomás orando por nuestros hogares, estar orando por los niños, ¿cierto? Que ellos también la han pasado mal por estos encierros de tanto tiempo, ya desde marzo, y a ellos también les afecta.
Y eso sería. Hay hartos nombres y que el Señor conoce. Y dar gracias al Señor porque Él va a ir obrando a su tiempo. Tenemos que entender, y como decía la Catita, que Él obra en su perfecta voluntad. Tenemos que recordar, y porque somos oidores olvidadizos, ¿cierto? Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque Él es perfecto. Así que cuando el Señor, eso tenemos que entender, cuando el Señor empieza una obra, Él la termina. Amén. Pero no es nuestro tiempo, porque los tiempos del Señor no son los nuestros. Amén. Así que vamos a estar orando por las peticiones y dando primeramente gracias al Señor con harta fe, ¿cierto? Porque si oramos por orar, por si decimos, si por si acaso el Señor no escucha, no tenemos que decir el por si acaso, porque el Señor siempre nos está escuchando. Así que cerremos nuestros ojitos nuevamente y vamos a estar orando y dando gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo, por lo que va a seguir haciendo. Amén. Amén. Bendito Dios y muy buen Padre Santo, en esta hora, Señor amado, vamos ante su presencia nuevamente para darle gracias. Porque, Señor, usted es soberano y, como decía, Señor, su siervo, su hijo, Señor, que ha entregado y nos ha enseñado. Usted es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, Señor. Gracias, Padre eterno, porque el saber, Señor, que usted es soberano, el saber, Padre eterno, de que usted se mueve, Señor, en lo sobrenatural, Señor. Gracias le damos, Señor, porque sin duda usted ha respondido, porque usted, Señor bendito, ha sanado, Padre, y lo va a seguir haciendo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque sabemos, Señor, de que no estamos solos, de que usted está, Señor bendito, respaldando nuestras vidas, de que usted, Señor bendito, cada día nos da, Señor, esa fuerza, ese ánimo que necesitamos para seguir adelante, Padre. Sea usted, Señor bendito, obrando en cada vida, en cada familia, Señor amado, entregando, Señor amado, todo lo que ellos necesitan, Señor. Tal vez muchas veces nosotros pedimos, y como dice su palabra, pedimos mal, Señor, pero usted no, Señor, usted es perfecto, Padre Santo. Usted sabe lo que nosotros y cada uno de los que están inscritos, Señor, de cada familia, usted sabe las necesidades que hay. Usted las conoce, Señor bendito, porque usted es el que puede ver donde nadie más puede ver. Usted llega, Señor, donde nadie más puede llegar, Padre Santo. Y por eso le damos gracias, Señor. Y seguimos unidos, seguimos, Señor bendito, tomados de la mano, Señor amado, para seguir caminando, para seguir, Señor, intercediendo, Padre mío, por cada familia, Señor. Por cada integrante, Señor bendito, que está quejado, Señor, de una dolencia física. Y como decía su Hijo, Señor, también del alma, Padre eterno. Gracias le damos, Señor amado, porque usted empieza a obrar desde adentro hacia afuera, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, porque todo lo que se está generando, todo lo que usted está haciendo en medio nuestro, es solamente para usted ser glorificado y exaltado, Señor. Porque usted es el que obra, Señor bendito. Usted es el que hace todo, Padre eterno. Tal vez, Señor, nosotros hacemos lo humanamente posible, Padre, pues usted trabaja en lo imposible, Padre Santo de la gloria. Gracias le damos, Señor. Ahora, Padre eterno, yo le ruego que desde el cielo usted derrame de su bendición en cada vida, en cada corazón, en cada familia, Señor bendito. Y si tiene que tratar con alguien en el sueño de la noche, Padre Santo, sea usted, Señor bendito, obrando ahí, Padre Santo, hablando, Señor amado, al corazón, Padre Santo de la gloria. Gracias le damos, Señor. Ahora le pido, Padre, a través de su Hijo Jesucristo, que usted derrame de su bendición y todos se lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amén.
Checho, ¿qué te pasa? ¿Qué le digo? Ahora sí, nada, ¿por qué? Es que te veía con una cara muy triste. No, 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 estamos bien, gracias a Dios. qué bueno. Qué bueno, Checho. ¿Tu ¿Y papá usted cómo todo está? bien? ¿Y usted cómo Bien, está? ya. ¿Está mejor, parece? ¿Está bien? Qué bueno. Sí, también estoy mejor ya. Qué bueno. ¿Él fue para su casa el papá?